Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy, pero muy especial de nuestro programa. Hoy día vamos a hablar de algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y no lo vamos a hacer a manera de un comercial, sino fundamentalmente a manera de historia de la evolución de la medicina en el tiempo, logrando entender que existen algunos seres unicelulares llamados microbios y algunos otros seres unicelulares que son el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio ideal. En medicina se le llama homeostasis. Es el equilibrio que nos permite desarrollarnos como seres humanos y protegernos de los factores externos o internos que afectan nuestra salud. Hoy día vamos a hablar de una empresa familiar que tiene más de 70 años en el mercado peruano y que ha desarrollado a partir de un trabajo de investigación científica muy serio los probióticos. Esto se debe a un señor que trabajó a partir de fermentos hechos a base de chicha de jora, donde se logró cultivar y manejar cepas vivas de probióticos. A diferencia de otros productos que vienen en una capsulita, estos son organismos vivos que son nuestro ejército de defensa, y una cultura ideal para poder manejar nuestro medio interno es el consumo de probióticos. Hoy día tengo el gran placer de presentar a mi amigo, a Héctor Pachi Colichón. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Director ejecutivo de Laboratorios Colichón, una empresa familiar que tiene más de 70 años en nuestro mercado. Bienvenido, muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, Tommy. Gracias por recibirme. No, estoy muy contento y orgulloso además, de verdad, orgulloso por ustedes, y estoy muy contento por el hecho de poder brindarle al público esta información que probablemente la saben, pero ahora la queremos afianzar como parte de una rutina diaria de alimentación. Así es, ahora sobre todo que está en vigencia la microbiota, que es considerada el segundo cerebro. El cerebro. El segundo cerebro del ser humano. Así es, increíble. Somos lo que comemos, es al final, somos lo que digerimos, somos lo que está en nuestro intestino. Y el intestino, ¿no? Es una función del sistema nervioso endocrino, o sea, todo lo más importante, y es un segundo cerebro. Es completamente cierto lo que estás diciendo. Coméntame un poco acerca de los probióticos y tu historia, la historia un poquito familiar, porque estamos hablando de los probióticos que usted va a ver a través del microscopio. Algo muy especial, pero muy especial. Así es, bueno, todo inicia pues con el laboratorio de la familia. Mi abuelo hace 75 años empieza con sus análisis microbiológicos, pero era un investigador nato, ¿no? Y se pone a investigar y ve que en la zona norte del Perú era el lugar donde menos la gente se enfermaba de problemas digestivos. Así, entonces se va a investigar y se da cuenta que era por el consumo de la chicha de jora. La chicha de jora... Ancestral, ¿eh? Ancestral, o sea, de los incas. Así es, de los incas. ¿No? Entonces, los incas ya consumían probióticos. Así es. ¿Verdad? No solo eso, sino también, ¿cómo se llama esta? La papa fermentada, el tocosh. El tocosh, claro. ¿No? Claro. O sea, es probiótico puro y además productor de penicilina. Alucinante. Sí, ¿no? Así es. Efectivamente. Entonces él se va al norte del Perú y en esos momentos él realizaba análisis bacteriológicos a su mercado en el Perú, en Lima, ¿no? Entonces lo que él encuentra que en un medio de cultivo esas bacterias vivían, colonizaban y se reproducían en este fermento. Entonces se propone a investigar el medio de cultivo ideal. Entonces empieza a experimentar con diferentes granos andinos,
y diferentes granos y ve pues cuál es el mejor medio de cultivo a donde estos probióticos pueden vivir mejor, crear sus colonias y permanecer en el tiempo y poderse consumir. Además de que era un medio de cultivo que no implicara una cadena de frío, o sea, que lo puedas tener en tu despensa y tomarlos. Entonces desarrolla este medio de cultivo que nosotros en el laboratorio le llamamos la base única, ¿no? Okay. Y esta base única es desarrollada y en la cual empiezan a probar de sus mismos pacientes, sacan las bacterias, las meten en una placa Petri. Petri, ¿no? Y esas placas Petri inoculan las bacterias dentro de este medio cultivo y empiezan a analizar y ¿cómo se llama? Hacerle seguimiento y ver cómo se desarrolla en el tiempo. Y eso es lo que se hace en el laboratorio. Entonces, diferentes probióticos, diferentes bacterias, empezamos a probar y se desarrollan esos productos. Entonces, tú cuando agarras uno de nuestros productos en Laboratorios Colichón, tú agarras una gota de estos productos, los metes a un microscopio y vas a ver a los lactobacilos o bacterias probióticas moviéndose. Vivos. Completamente vivos. Ya, yo tengo acá, por ejemplo, un frasquito, perfecto, de biolactiol y tiene un precipitado abajo y una parte líquida, ¿no es cierto? Medio de cultivo, probablemente un poco de bacterias acá. Así es. Esto se hace así, una gota en el microscopio y vemos eso. Así es. Es alucinante, porque esto es nuestro mecanismo de defensa. No solo eso, sino que está fundamentalmente hecho a base de lactobacilos, y estos lactobacilos generan ácido láctico durante su trabajo. Es un gran desinfectante. Es un gran desinfectante y mantiene el medio ácido en las zonas donde se necesita un medio ácido. La vagina de la mujer, por ejemplo. Completamente. Y eso es algo que justo conversábamos con una doctora ginecóloga que suele recetar estas cosas, porque ese medio ácido la protege y maneja una flora bacteriana normal de ese lugar. Y lo mismo sucede en el tracto digestivo. Hay que recordar que desde la boca hasta el ano tenemos todo un trayecto repleto de bacterias. Así es. Y esas bacterias a la larga necesitan alguien que las pare, que las frene, que las equilibre. Que las equilibre. Y ahí es donde está esa palabra mágica que es el equilibrio del ser humano, que equivale a salud. Así es. Impresionante. Ahora, yo tengo acá desarrollo de productos, porque recuerdo hace muchos años a mi pediatra, al doctor Orestes Boto, ya fallecido hace muchos años, que nos recomendaba un producto, especialmente después de haber tomado antibióticos. En esa época era eritromicina, me acuerdo del Lilozone, de sabor a naranja todavía. O sea, después de haber tomado antibiótico, un reconstituyente de la flora bacteriana intestinal. Así se llamaba en esa época, no se conocía como microbiota. Y estaba el vacuna gel. Completamente. Y me acuerdo clarito del vacuna gel. Tuvo que cambiar de nombre. Coméntanos un poquito. Sí. Este es el vacuna gel. Hoy día se llama el gel NB. Gel NB, gel porque es una especie de gel. Tiene metilcelulosa para que las bacterias vivas fluyan a través del tracto intestinal y no sean muy afectadas por los jugos gástricos. Y NB porque es un normalizador biológico. Era vacuna gel NB. Lógicamente la palabra vacuna en estos tiempos y después lo que hemos debe haber causado un poquito de... Completamente. Entonces, sí, tuvimos que sacarle el nombre vacuna y estoy de acuerdo con eso. Perfecto. ¿No? Y aprovecho un poco este programa y el cherry, para que los médicos antiguos sepan que el producto existe todavía y está en todas las farmacias. Es que para mí es alucinante, porque estoy hablando cuando yo era, 6, 7 años, pues. Es este producto, Gel NB. Es la misma vacuna gel, ¿no? Con el medio de cultivo, los probióticos vivos. Y ahora está mejorada, porque incluso tengo entendido que se han aumentado las cepas y se ha generado un producto para el cual además hay los llamados prebióticos, que es algo novedoso también. Así es. Porque es una mejora, así como el tiempo mejora, los mecanismos mejoran. Cuéntanos un poquito. Bueno, los prebióticos, tú sabes, es el alimento de los probióticos. Así es. Y mucha gente
adolece de prebióticos en su sistema, por lo tanto no puede alimentar a los probióticos. Mala costumbre, estreñimiento, no comer fibra, no comer fruta, no comer verduras, y eso genera la falta de nutrientes para los probióticos. Así es. Entonces, los nuevos productos que estamos lanzando van a ser no solo los probióticos, sino ser con prebióticos, para que esas personas que adolecen de una flora intestinal sana puedan Reconstituirla. sus propios probióticos que tienen ellos mismos en el estómago. Porque eso es verdad, nosotros incentivamos esto, pero cada uno genera sus probióticos también. Y la alimentación es básica y fundamental. Completamente. Perfecto. Héctor Colichón, mi querido amigo Pachi, yo soy orgullosísimo, de verdad te digo, porque no solo utilizo esto en recetas médicas formales, sino que haciendo un balance con un grupo grande de amigos de distintas promociones de la universidad, muchos médicos en el Perú, yo te diría que más del 85% de médicos, eso lo he visto en mi propia promoción, tienen como un conocimiento básico el hecho de agregar probióticos a su receta médica. Y eso a mí me parece fabuloso por el entendimiento que estamos teniendo de lo que viene a ser la microbiota y el segundo cerebro del ser humano. O sea, estoy muy orgulloso que ustedes hayan confiado en nuestro programa para presentar estos productos y recordarle a nuestros amigos médicos y a usted, señora, en casa, que nosotros, aparte de nuestra alimentación cotidiana, muchas veces necesitamos de suplementos. Esto no se considera un suplemento, se considera un ayudante a su sistema interno de defensa. Y lo puedo decir con todas sus letras. Como médico, como persona y como paciente, yo sí recomiendo el uso de estos probióticos de un laboratorio de conocida experiencia y con gérmenes vivos, como lo estamos viendo acá. Hay una gran y vasta cantidad de conocimiento que está en todos los sitios para poder revisar estas notas de las cuales estamos hablando. Te agradezco muchísimo, Pachi. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros seguimos con más de nuestro programa enseguida. No se vaya. Acuérdese, optimismo es el lema de nuestro canal. Hemos tenido un tema muy interesante. Estoy seguro que le va a encantar el siguiente. No se vaya. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro consultorio audiológico. Estamos con Luis Guillermo Verástegui y nuestros amigos de Audifón. Hoy día queremos poner especial relevancia a ciertos trabajos, a ciertas cosas habituales que solemos hacer, especialmente empleos con riesgo de pérdida auditiva. Y acá tenemos que hablar de dos circunstancias importantísimas. Primero, que el empleador debe asegurarse que sus empleados sometidos a un ruido extra superior a lo normal estén protegidos como parte de su equipamiento diario para no tener problemas al final o en el camino de su vida. Y eso es parte de la ley del trabajo que debe seguirse manteniendo como una parte fundamental de la salud comunitaria. Salud laboral, que es todo un capítulo ahora en medicina. Entonces pero uno no puede tapar el sol con un dedo. Existen empleos cuyo riesgo de pérdida auditiva es muy superior al promedio. Vamos a comenzar por quizás el más importante y que está más en boga ahorita, no necesariamente en torre de control, pero sí en la pista del aeropuerto, donde los sonidos sobrepasan largamente lo que un oído normal puede aguantar. Así es, en efecto. Y personas que viajamos continuamente por avión, bueno, personalmente me pongo a ver la gente que trabaja al lado de los aviones y muchos de ellos no utilizan protección. Y los tienen acá, ¿no? Los tienen colgados en el cuello, no los cuello. usan en forma adecuada, jóvenes sobre todo, y entonces no hay una supervisión al respecto. No saben perfectamente lo que deben de usar, pero no lo usan. Entonces, creyendo, y siempre es el mismo argumento cuando un paciente joven llega a instalaciones de Audifón, sobre todo que trabajan estos tipos de labores, sea en aeropuerto, construcción y entre otros más.
esa cuestión. Hemos visto también que no tienen acá nomás no afuera. tienen protección. Entonces dice, yo por ser joven pensé que no me iba a pasar a mí. Ese es siempre el argumento que todos dicen y se lamentan el no haberse protegido. Entonces, esto justamente sirve como una llamada de atención, no solamente a los empleadores, que por supuesto en la mayoría sí cumplen con darles protección a los trabajadores, sino que los mismos trabajadores lo utilizan tomar o no lo utilizan, ¿no? Entonces, uno de los trabajos donde más frecuentemente quedan con problemas auditivos son los que trabajan en aeropuertos. Eso sí, definitivamente, en todos a nivel nacional hemos visto, sobre todo en Chiclayo, hemos visto en el aeropuerto de Jauja, hemos visto en Arequipa, que no utilizan la protección estos muchachos. Entonces, esa es una llamada de atención, no solamente para esto, sino para Corpa, para Talma, de los cuales trabaja. Después vemos también, sobre todo en la construcción, volvemos a repetir, ¿no? Pacientes que trabajan en ruido, todos, sea de cualquier índole, van a tener sí o sí problemas auditivos inmediatos o a futuro, independientemente del tipo de labor. Hablamos del ruido. Taxistas, camioneros, estos recolectores de basura también, que con la campanita todavía están en el ruido. Los mismos que manejan las ambulancias, los policías de tránsito. Y ahora lo más importante, profesoras de educación inicial. Eso he escuchado. El ruido constante de un aula de niños en voces agudas. En voces agudas causan un daño irreversible. Y no conozco una profesora de educación inicial de más de 50 años que tenga una audición perfecta. La mayoría de pacientes que llegan, actividad, profesor retirado, primaria o inicial, siempre, o primaria o inicial. De secundaria muy pocos, pero sí, profesores con problemas auditivos que llegan a los consultorios de Audifón son de inicial, en su mayoría de los casos en un 70% y un 30% de educación primaria, por estar con los años en los ruidos agudos. Pero entonces tenemos que enseñarles desde los profesores de educación inicial que hacer ruido en conjunto hace daño. Y también esto, llamado de atención en las actuaciones en los colegios. En los colegios. Que le enseñamos a los niños una cultura de ruido y de sonido. De acuerdo. Vamos a seguir con algunas profesiones que podrían ser más riesgosas para la pérdida. Militares. Esos son probablemente los que van a práctica de tiro. Ajá. Incluso los deportistas que hacen tiro, y tenemos muy buenos deportistas, claro, que hacen y tienen una rutina de entrenamiento, o sea, encima hacen entrenamiento. Así es, nuestros valores de tiro, por ejemplo, todos utilizan un sistema que se llama Sense, que nosotros les proveemos, en lo cual son dispositivos electrónicos que va a menguar totalmente el sonido del disparo. No, si nosotros vemos en las competencias mundiales de tiro, es de uso obligatorio este sistema de amortiguación de sonido. Ajá. Y también los utilizan pues el ejército de Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en entrenamiento. Tú escuchas absolutamente con este dispositivo todo, hasta el último paso, pero cuando disparas simplemente hace un pic, 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 nada más. Entonces eso lo que hace es proteger la audición de las personas que usan este tipo de aparatos. ¿Esa tecnología está en Perú? Por supuesto que sí, nosotros lo tenemos ya hace mucho tiempo. Se llama Sense. Sí, eso sí lo tenemos. ¿Y es a medida de cada paciente? Es a medida de cada paciente, es una silicona a medida y un dispositivo que utiliza una batería. Es como un pequeño audífono muy pequeñito que va a hacer que la persona escuche todo, hasta cuando pisa un soldado, por ejemplo, en ejercicio, pisan las ramitas, escucha todo el detalle, las instrucciones, todos los ruidos, pero perfectamente bien amplificado, pero el disparo no lo escucha. Lo amortigua, se escucha muy suavemente. Qué interesante. Entonces, ese sistema es obligatorio en muchos ya ejércitos en todo el mundo y en la policía, pero lastimosamente todavía en nuestro medio no les interesa sobre todo eso. Bueno, ya lo sabe, si usted se dedica a alguna actividad que sea sobreexpuesta al ruido cotidiano, esa es otra de las cosas. Lo parejo que puede ser el ruido también a la larga es más dañino todavía, porque uno está en un ambiente sonoro que confunde al cerebro. Así, los gimnasios. Ahí querías llegar. Claro. Los gimnasios en música alta y encima los sonidos de las pesas y todo eso. Claro, por supuesto. Todos estos sonidos, aunque en algunos gimnasios hemos visto que te dan gratuitamente unos taponcitos, pero no los usan todos.
¿no? Entonces, si es que te ponen taponcitos es porque están infringiendo una norma, que es hasta cuánto tiene que hacer ruido un lugar, sobre todo público. Entonces, ojo, autoridades también, supervisión, contaminación sonora, daños, respeto a los demás. Genial. Muchas gracias. Creo que ese ha sido el mensaje con el cual nos vamos a despedir. Porque entre respeto y optimismo seremos una sociedad mejor. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a nuestros amigos de Audicon, al licenciado Luis Guillermo Verástegui, nuestro consultorio con el audiólogo. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.